Dios te bendiga. Gracias por estar en Vestidas de Honra. Gracias por permitirnos servirte a través de esta cápsula dirigida a las mujeres. Deseamos que recibas una palabra de parte de Dios. En esta oportunidad te invito a que reflexionemos del testimonio de Ruth, aquella mujer que la palabra nos enseña que fue una mujer virtuosa. Y la historia de ella inicia con la narración de la vida de su suegro, Noemí y Elimelec, que se tuvieron que mover forzosamente de Belén de Judá a Moab por causa de que el hambre había invadido las naciones de la tierra. Y ahí habitaron, se establecieron, tuvieron 2 hijos que se casaron con 2 moabitas, que era Orfa y Ruth, de quien te voy a hablar. La Biblia nos enseña que muere el esposo de Noemí. Mueren los hijos de Noemí, quedando estas 3 mujeres viudas. Y en esa época y para esa cultura, para una mujer era difícil esta condición, porque el hombre significaba el que velaba por la casa, el que llevaba la provisión, el que la cuidaba, el que la amparaba. Y estas mujeres estaban viviendo esa condición de pérdida muy difícil. Nos damos cuenta, sí, que dice la palabra que Dios visita nuevamente a Israel y provee con pan, y es ahí donde Noemí decide regresar a Belén de Judá. Y le pide en 2 ocasiones a sus nueras que se queden en su nación, que se queden con su familia. Sin embargo, Ruth decidió no abandonarla, y la palabra nos enseña que hizo un juramento de lealtad a su suegra Noemí. Y aquí yo quiero resaltarte esas virtudes de las que habla la palabra acerca de Ruth. Dice el verso 16 y verso 17 de Ruth 1. Respondiendo Ruth le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que viviere viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y vemos a lo largo de la historia de la vida de Ruth que ella cumplió su palabra. Aquí podemos aprender de esas virtudes que resaltan en Ruth. Podemos hablar de lealtad, podemos hablar de fidelidad cuando ella le cumple esa promesa a Noemí. Podemos ver bondad, porque en medio de que ella era una mujer joven que podía encontrar esposo, que podía dedicarse a otra cosa, ella se movió en bondad para cuidar a su suegra. Y podemos ver el sacrificio, podemos ver una mujer sacrificada que, a pesar de que ella misma estaba atravesando pérdida, ella hizo a un lado su necesidad y ayudó a su suegra en este tiempo de pérdida. Resaltamos lealtad, fidelidad, bondad, sacrificio y, lo más importante, la sabiduría de volverse al Señor cuando ella declara: tu Dios será mi Dios. Y de esta última declaración de ella se desprende todo lo que aconteció bueno en la vida de Ruth. La palabra en Proverbios 31:30 dice: la mujer que teme al Señor, esta será alabada. Y así se emprende un camino de transformación, de cambio de vida por causa de haberse vuelto al Señor. Era una de las mayores virtudes que podemos resaltar hasta este momento de la vida de Ruth. ¿Qué virtudes puedes identificar en ti? ¿Eres leal? ¿Eres fiel? ¿Eres alguien que cumple sus promesas, así como Ruth? ¿Eres alguien sacrificada que en ocasiones te vas a ver dejando a un lado tus necesidades con tal de ayudar a alguien? ¿Eres alguien bondadoso? Pero sobre todo, la pregunta que más quisiera que reflexionara es que si eres alguien que se ha vuelto completamente y sinceramente al Señor. Y hay mucho que podemos hablar de la vida de Ruth, pero quisiera adelantarme al momento en que ella pidió redención a un pariente cercano, que es Booz. Esto de la redención era parte de la cultura, era parte de la ley, era parte de la obligación. Cuando un hombre moría, el hermano o el pariente cercano tenía que asumir la responsabilidad de la familia que quedaba. Y así
Ruth se mueve y pide esa redención a un pariente cercano. Y te quiero leer lo que sucede en Ruth 3, verso 10 al 11. Le dice Boaz, y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahí la palabra nos enseña que entra el proceso donde se presentan delante de los ancianos y se da el matrimonio. Ella es tomada por esposa. Y dice la palabra en el verso 13 y en el verso 17 de Ruth 4, Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concediese y diese a luz un hijo. Verso 17, y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David, convirtiéndose así Ruth en esa parte fundamental de la genealogía de David, de donde venía el Mesías, el Cristo, Jesús, nuestro Salvador. Fue bendecida Noemí, fue bendecida la gente a su alrededor, fue bendecido Boaz y ella fue usada en gran manera. Yo te motivo que leas del testimonio de Ruth y que sea como ese soplo del Espíritu en tu corazón para que se despierte las virtudes que Dios ha depositado en ti y te levantes como esa mujer virtuosa, para que tu casa sea bendecida, para que tu matrimonio sea bendecido, tus hijos, y en todo lugar que tú vayas y manifiestes de esas virtudes, sea bendecido y Dios te use en gran manera. Que Dios te bendiga.